Buenos días, iglesia. Esperamos que estén muy bien, que hayan tenido una muy buena semana. Estamos aquí para acompañarlos el día de hoy. No estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas, de estar grabándonos, pero igual estamos aquí junto a ustedes acompañándolos este nuevo domingo. Los extrañamos muchísimo a todos ustedes porque pues ya era como lo que hacíamos todos los domingos, ¿no? Como encontrarnos, compartir el culto, escuchar la prédica, orar como iglesia y todo pues lo que hacíamos los domingos. Pero pues pensemos que todo esto nos va a ayudar a que cuando nos podamos volver a encontrar todos estemos súper bien. Así es, entonces para poder entrar en materia ya del culto, entonces quiero que por favor me acompañen al siguiente texto, que es Romanos 8, versículo 38. Dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Bueno, iglesia, creo que el versículo está como bastante claro, bastante entendible, pero igual se los voy a explicar así súper rapidito. Pues ahí dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, pues que estamos viendo ahorita una pandemia, estamos viendo que salen cosas nuevas y como súper locas todos los días que uno dice como, o sea, como así que está saliendo, o sea, cada vez como cosas peores, pero ahí dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni siquiera las preocupaciones de todo lo que estamos viviendo. Entonces, pues no se les olvide que Dios siempre está ahí pegadito a nosotros y que no nos ha dejado pasar como necesidades, por decirlo así, mejor porque pues dificultades son lo que estamos pasando, pero pues yo creo que a nadie le ha faltado pues en este tiempo como un plato de comida o cosas así, pero pues o sea es por la gracia y por la misericordia de Dios literalmente que hemos estado muy bien. Entonces pues no se les olvide que Dios siempre está al ladito de todos nosotros. Así es. Entonces, ya que mi hermanita explicó el versículo, quiero pedirte por favor que también ores para colocar este tiempo en manos de papá. Ok. Bueno, entonces, iglesia, les pido por favor que ahí donde se encuentran, cierren sus ojos para poder colocar este tiempo en manos de papá. Dios, gracias por este día, Señor, gracias por este nuevo domingo que nos permites compartir, Dios, a todos como iglesia, Señor. Gracias, papá, te doy por la prédica, Dios, por la vida de la pastora Carol, Señor, que es la persona que trae hoy la palabra, Dios. Te pido que sea de bendición para cada una de las personas que están conectadas hoy con nosotros, Dios, y para las personas que se conectarán después. También pongo en tus manos, Dios, la oración y la alabanza, Dios, para que tú nos guíes, Señor, a través de estas personas, Dios, a adorarte como tú quieres, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Iglesia, entonces lo invito a que se levante, a que se mueva. Vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza y de adoración. Es para Dios, entonces espero que se lo disfrute y se lo goce. Hola iglesia, muy buenos días, feliz domingo a todos, espero que estén muy bien ahí en sus casas, gracias por acompañarnos otra vez en este nuevo domingo. Gracias porque siempre están ahí conectados en sus casas acompañándonos. Y bueno iglesia, hoy les traemos un clásico de nuestra iglesia, yo creo que bueno, no solo nuestra iglesia, de muchas iglesias. Es una canción que se saben todos, es una canción que tocamos mucho en la iglesia, no la hemos tocado no sé por qué, así que ahí con sus manos, yo quiero que nos acompañen con sus palmas. Gracias iglesia, muy bien. Que tenemos a un Dios que es fiel, iglesia, amén. Dígale en su casa: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias porque eres un Dios fiel. Y vamos a cantar, iglesia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dígale, gente. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Sos iglesia, muy bien.
tenemos a un Dios fiel, un Dios que siempre está con nosotros, iglesia, y merece toda nuestra alabanza. Vamos, iglesia, en sus casas, cántele bien fuerte. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Y eres fiel. Con tus palmas. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Dígale, dígale. Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel. No te escucho. Siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Iglesia en sus casas, disfrute un poquito, quede con sus aplausos. Dígale. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, iglesia, cántele fuerte. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gracias, iglesia, Señor. Señor, eres fiel. Misericordia eterna. Señor, misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Y el Señor, el Señor, eres fiel. Oh, iglesia, gracias. Gracias, Dios. Tú eres un Dios fiel. Iglesia, ahí cierra sus ojos y vamos a adorar a nuestro Dios. Iglesia, hoy vamos a cantar el amor tan grande que le tenemos a Él, a nuestro Dios. Más lindo que una canción, más dulce que notas de amor, y es el amor que encontré, y en ese amor me encontré. Te quiero a ti, Jesús, te quiero a ti, mi Dios, te quiero a ti, Jesús, te quiero a ti. Nunca podré comprender
tu gracia y tu gran amor, sin merecer tu perdón. Tu amor mi pecado borró. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti, mi Dios. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. Y no hay un amor más grande, nada se puede comparar. Y aún si buscara en todo lugar, no podría encontrar este amor. Vamos, iglesia, cántele con su corazón. No hay un amor más grande, nada se puede comparar. Y aún si buscara en todo lugar, no podría encontrar ese amor. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti, mi Dios. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. Vamos, iglesia, levante sus manos. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti, mi Dios. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti, mi Dios. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. Jesús, y te damos gracias. Y hoy te cantamos con todo nuestro corazón, Señor. Porque no hay nadie que pueda brindar la amistad que tú nos brindas, Dios. Porque todos pueden fallar menos tú, Jesús. Por eso te damos gracias, Dios. Por eso te queremos a ti, Señor. Por eso te adoramos, por eso te cantamos, Dios. Por eso abrimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que en sus casas ustedes cantan y se escuchan muy lindo. Bueno, nada, los dejamos con el mensaje. Yo sé que como todos los domingos va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, porque Dios siempre tiene algo para decirnos, iglesia. Nunca olviden eso. Siempre Dios tiene algo por enseñarnos. No caigamos en el error de pronto pensar que por llevar ya varios años conociendo a Dios ya lo sabemos todo. Bueno, los dejamos con el mensaje. Muchísimas gracias por adorar con nosotros y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, iglesia. Hola, iglesia, buenos días. Cuando saludas emotivamente y efusivamente, la verdad es que estoy feliz otra vez de estar con ustedes acá en Entre sus brazos Home. Gracias por esa alabanza tan linda a todos los que hoy participaron. Gracias porque nos permiten cantar.
danzar, bailar, alegrarnos la mañana e imaginarnos a todos haciéndolo en la casa, y la verdad que eso es un motivo de alegría. Muchas gracias, señoritas Montes, por esa dirección tan bonita, también las extrañamos un montón. Resulta que hoy he querido tener un espacio un poquito diferente, espero lograrlo porque es que yo tengo la costumbre de que empiezo a hablar y hablo y se me olvida lo que tenía que hacer al principio. Pero pues quiero aprovechar que estamos en Entre Sus Brazos Home, quiero aprovechar este escenario como tan familiar de la casa, del sofá, de la visita un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, un domingo por la tarde, y quiero que charlemos hoy un poquito, quiero contarles cosas, quiero hablar acerca de un par de historias y anécdotas y cosas sí, que tienen que ver conmigo. Obviamente voy a hablarles de la palabra de papá porque si no este espacio no tendría sentido, pero creo que quiero disfrutarlo a través de una charla especial acá en mi casa, con la compañía de todos ustedes y con la compañía de mi esposo y de María Antonia que por ahí anda. Entonces, nada, quiero contarles que yo sé que ya llevamos un montón de tiempo en nuestras casitas y pues nos hemos acoplado a un montón de cosas, pero resulta que en los últimos días en la vida de Samu y en mi vida han pasado muchas cosas diferentes. Llevamos en este momento, si las cuentas no las tengo mal, aproximadamente 27, 28, debí haberlas hecho antes bien para tener el dato exacto. Pero llevamos varios días en nuestra casa, en el apartamento, con unos días sin María Antonia, otros días con María Antonia. Y pues durante esta prédica les vamos a estar contando más o menos por qué, para qué ha sucedido y ojalá ustedes nos pongan mucha atención. Hay muchos que son muy chismosos como yo y les encanta oír las historias y que nos cuenten chismecitos y que nos cuenten cositas, entonces hoy voy a hacer un poquito de eso. Por supuesto, traigo un par de historias de la Biblia que me encantaron. Las conocía ya, pero como raro y como me suele pasar, hay pasajes de la Biblia que no sé por qué uno a veces no lee en detalle y no se da cuenta de lo lindo que hay y de lo misterioso y de lo especial que hay en la historia de los personajes. Hoy me voy muy por el lado de las historias, creo que las últimas predicaciones se han basado en historias de personajes. Y hoy también voy a hablar de un par de historias claves e importantes que tienen que ver con los chismecitos y las historias para contar el día de hoy. Entonces, no siendo más, por favor póngase cómodo, así como yo estoy acá. No quiero que me vean así sentada rígida, sino que me vean cómoda porque hoy quiero contarles y que conversemos un par de cosas. Entonces, quiero contarles un pedacito, hay parte que voy a leer, parte que voy a contar, de el nacimiento y la historia de dos personajes y qué sucedió específicamente con uno de ellos en una porción de la Biblia. Entonces, alisto mi cuaderno, quiero que me acompañen, alisten sus Biblias por favor o sus celulares y quiero que me acompañen al libro de Génesis capítulo 9. Digo, Génesis capítulo 21, versículo 9. Espero leerlo corrido porque no sé qué me sucede cuando leo los versículos en las predicaciones y parece que o me invento una versión o leo en arameo o no sé qué sucede, pero espero que esta vez salga impecable. Dice Génesis capítulo 21, versículo 9. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Hasta el momento realmente habla una mujer herida en su orgullo, enojada, como somos las mujeres, un poquito rencorosa y que no ha perdonado una situación. Pues resulta, para los que no conocen esta historia, resulta que Abraham ya era un hombre de edad. Estaba por arriba de los 75 años, si no estoy mal. Si estoy mal, por favor, no me vaya a censurar por esto. Era un hombre de edad ya mayor. Pues los hombres que tienen esa edad ya saben que tener hijos a esa edad pues no es tan fácil. Entonces, obviamente, papá le dio una promesa. Ellos querían ser padres junto con su esposa. Papá le dio una promesa de que iba a tener una descendencia, que iba a ser papá, que iba a ser mamá. Pero pues ellos en cierto modo lo dudaron porque no lo vieron pasar tan rápido. Entonces este hombre, no voy a ahondar en esa historia porque de eso no vamos a hablar,
este hombre decidió ayudarle a Dios, como me dijo que iba a tener hijos, descendencia, pero mi esposa no ha quedado embarazada, entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dar una ayudita y voy a traer una de las mujeres que vive en mi casa, cercanas, que trabaja conmigo, y voy a tener hijo con ella. Efectivamente, esta mujer, que es Agar, quedó embarazada de este hombre. Cuando después de que quedó embarazada, entonces viene el hijo de la promesa, que es el hijo de la esposa, obviamente, de Abraham, y ahí se da entre Sara, que es la esposa, la real, la legítima, y la otra señora, que es Agar, se da una lucha y ahí como una riña incómoda. Por eso es que ustedes acaban de oír de este pasaje de la Biblia, que Sara le dice a Abraham, bueno, este muchachito tras del hecho se está burlando de mi hijo, ¿quién se cree? Me hace el favor y me la saca, pero así de la casa. Esto es a grandes rasgos lo que sucede en esta escena de la Biblia. ¿Qué pasa? Quiero que vean, vayan por favor al versículo 12. Dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Obviamente Abraham estaba demasiado estresado de pensar que tenía que mandar a esta mujer, botarla, sacarla de la casa y a su hijo. ¿Qué pasa? Que sacarla de la casa en ese lugar en el que ellos vivían era mandarla al desierto. Eso era. O sea, no era como vete de tu casa y te vas a un municipio aquí cercano. No, se va y era como botarla literalmente a la calle, al desierto. Entonces Dios le dice a Abraham que no se preocupe, que él se va a encargar de Agar y de su hijo y que de ahí va a salir una gran nación, y le da una promesa. Entonces miren lo que sucede, versículo 14. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua tan tierno y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Efectivamente, la echó con su muchachito y esta mujer se va a deambular por el desierto. No la va a pasar nada bien y empieza a vivir lo que es el desierto ella con su niño chiquitico. Dice, cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. ¿Qué mamá quiere ver morir a su hijo, cierto? En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Iglesia, por supuesto, se estresó un montón. Imagínense ustedes uno con un niño sin comida, sin agua, al rayo del sol, estresada, abandonada, rechazada, bueno, y todos los que usted se pueda imaginar aquí detrás de eso. Y miren lo que sucedió. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Fin, no mentiras. Hasta ahí es una historia como las que estamos acostumbradas a oír de parte de Dios, ¿saben? Y no solamente las historias que estamos acostumbrados a escuchar, sino las que nos gusta escuchar. Tenemos un problema y es que las mujeres más que todo, desde chiquiticas, nos enseñaron que los cuentos de hadas tienen un final feliz y vivieron felices para siempre. Esa era la frase mágica, ¿se acuerdan? Cuando veíamos las películas y leíamos los cuentos de las princesas, al final era y vivieron felices para siempre. Ahora, hombres, no crean que no es con ustedes porque ustedes también ven novelas. Tengo hombres a mi alrededor que ven novelas, ¿cierto, Samuel? Tengo cuñados a mi alrededor que han visto novelas de Caracol, de RCN y bueno, no sé qué otros canales, no sé si ven las brasileras, de pronto por allá usted se veía. Es que no me sé los nombres de esas novelas brasileras que estuvieron de moda hace poquito. Pues resulta que en las novelas suele pasar lo mismo. En las novelas uno espera los finales felices. Yo no he perdonado que se haya muerto Jack del Titanic. O sea, ¿por qué se ahogó? ¿Por qué no se subieron los dos en ese pedacito de reja que había en la que estaba flotando esta mujer? Se tuvo que morir y no fue un final feliz. No nos gustan los finales infelices, nos gustan los finales de felices para siempre. Hasta aquí, leyendo este pasaje, se nos infla el corazón, ¿no? Entonces, todos los que están atribulados con hambre en el desierto,
lo que están pensando es, si ven, Dios se le apareció porque oyó los sollozos del niño debajo del arbusto. Y tan pronto oyó los sollozos, Dios desde el cielo volteó a mirar y cayó maná desde el cielo y codornices y fueron felices para siempre, encontraron un palacio, Agar se volvió a casar, el niño creció feliz corriendo entre los arbustos del jardín que había precioso y se imagina uno el resto de la historia. Ojo a esto. Dice versículo 18. Levántate y tómalo de la mano que yo haré de él una nación grande. Ya sabíamos que se lo habían prometido. Versículo 19. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Maravilloso, empezó a aparecer el jardín, las flores, el palacio, todo lo que nos imaginamos. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Ok, todo va bien hasta ahí. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Primera cosa, se quedó viviendo en el desierto. Porque la historia no dice como, y se fue a otra ciudad, a otro municipio, a otro pueblo, a otra hacienda, aldea, no sé cómo se llame, sino que se dan cuenta que el desierto, algo que fue tan duro para Agar cuando salió exiliada, el calor, no tenía comida, Dios sí mejora la situación, pero el chinito creció en el desierto, se quedó viviendo ahí. Y ahí es cuando uno dice, o sea, el final feliz para siempre, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Es en serio? Miren lo que dice. Se convirtió en un experto arquero, habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Este niño, Ismael, vivió su infancia en el desierto, en las condiciones de desierto, con lo que le ofrece a uno un desierto que no es precisamente lo más chévere de la vida. Ahora ustedes me van a decir, no es que en esa época estaban acostumbrados, no. En esa época vivían, sí, en aldeas, vivían en zonas rurales, si lo puedo llamar así, que estaban rodeadas por el desierto. O sea, estaban muy cercano al desierto. Pero la Biblia jamás dice que el desierto era una delicia y que vivir al rayo del sol en el desierto era delicioso. De hecho, cuando se habla de desierto en la Biblia, se habla de una situación inhóspita, compleja, dura, buscar el agua, buscar una cosa, buscar la otra, resistir, es como un sobrevivir. En nuestra vida todos sabemos qué es el desierto. Si usted no sabe qué es el desierto, tranquilo que aquí vamos a hablar un poquito de eso. Primera historia. ¿Dónde está el final feliz que yo esperaba? ¿Dónde está y Dios le dio a Ismael y a Agar un palacio real y le dio mucho dinero como se lo dio a Abraham con su otro hijo? ¿Dónde está eso? Porque el final feliz de Ismael fue que toda la vida vivió en el desierto. O sea, su casa fue siempre el desierto, súper fuerte, porque este chiquito y esta mujer tuvieron que aprender a vivir en ese mismo desierto en el que en algún momento fueron tan infelices. Fin de la historia de Agar e Ismael. Ahora más adelante la volvemos a retomar. Segunda historia de la que vamos a hablar el día de hoy. Y esta historia es aún más curiosa porque he predicado muchas veces sobre la historia principal, pero nunca me había fijado en un detallito que hay antes de la escena y de cómo sucede. Entonces quiero invitarlos a que me acompañen. Estamos en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 45. Vamos por favor, 45, 46. Ya les corroboro. 46. Génesis capítulo 46. Esta escena ocurre justo cuando el famoso José, el chico al que vendieron sus hermanos, ¿se acuerdan? Si no, pues tranquilo, consulte la historia, se actualiza, aprende acerca de la vida de José. A este muchachito que era hijo de Jacob, o sea, era hijo del nieto de Abraham, descendencia, lo regalaron sus hermanos porque le tenían envidia. El pobre rodó y rodó y rodó y por
fue a dar a un puesto y a un cargo importante y resulta al faraón y resulta que mucho tiempo después se encuentra con sus hermanos y se vuelve a encontrar con su papá Jacob, que en ese momento ya tenía el nombre de Israel. Jacob es el mismo Israel. Entonces resulta que la escena famosa o lo que sucede famoso gira en torno a José, porque José era el protagonista, José fue el pobrecito que regalaron los hermanos, José fue el que Dios recompensó y le dio un cargo importante, José es el que después perdona a sus hermanos, tranquilo que no le estoy spoileando la historia, eso es lo que sucede, perdona a sus hermanos, manda a llamar a su papá. Manda a llamar a su papá. Si vamos al versículo, por eso tenía 45. Si vamos un capítulo antes, corra un momentico, en el último versículo, el 27, el penúltimo dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Qué está sucediendo ahí? Que los hermanos de José volvieron a decirle a su papá que José estaba vivo, o sea, su hijo preciado, el tesoro de su corazón, su niño consentido, estaba vivo, no estaba muerto como ellos pensaron o como ellos le habían dicho al papá que estaba. Entonces dijo Israel, que es el mismo Jacob, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Hasta ahí parece que Jacob, Israel, está feliz. Mi hijo está vivo, voy corriendo a saludarlo. Pero un capítulo después, miren lo que pasa, versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía, vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé a Egipto contigo y yo también te haré volver. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios le dice a Jacob que no tenga miedo de descender a Egipto? ¿Por qué si en el capítulo anterior Jacob estaba tan feliz porque iba a volver a ver a su hijo? Un capítulo, yo se los estoy citando como capítulos, pero pues en ese momento era como un lapso de tiempo después, chiquitico. Jacob se queda dormidillo y Dios en los sueños le dice, tranquilo, no temas. Si Dios a uno le dice, no temas, es porque uno tiene miedo. Así de sencillo. Dios no le dice a uno, no temas, si uno está muerto de la risa y feliz en su casa y confiado. Si Dios le dice a Jacob que no tema de ir a Egipto, es porque en Jacob hay temor de ir a Egipto. Hay una sensación extraña y que la Biblia no cuenta, pero que hoy podemos intuir más o menos por la historia anterior. En este momento, para los que no conocen como las historias y el hilo conductor de lo que pasó, estamos en Génesis. En esta porción de Génesis que estamos, todavía no aparece Moisés. Moisés, ustedes saben quién es, si no son muy leedores de la Biblia, vieron las películas de Semana Santa, cómo Moisés libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, si esto hubiera pasado después de eso, uno diría, no, pues claro, es que tiene miedo de Egipto porque Egipto los tuvo esclavizados. Pero en este momento no ha pasado eso porque hasta ahora vamos en Jacob. Son Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene miedo de ir a Egipto. Algo pasa, algo en su relación con Egipto no está bien. Pues resulta que estuve buscando antecitos. Para ellos, que eran los patriarcas, los señores de la fe, los padres de la fe, era muy importante lo que se contaban entre ellos, entre generación y generación. De hecho, es muy importante para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, contar lo que sucede. El papá le cuenta al hijo, el hijo le cuenta al nieto, el nieto le cuenta al bisnieto, y las historias pasaban de uno al otro de esa manera. No era extraño que las historias que habían vivido Abraham e Isaac las conociera Jacob. Y al parecer, nuestro querido abuelo de Jacob, Abraham, no tuvo una buena historia con Egipto. Algo pasó ahí que no fue como tan bueno, que hizo que este personaje sintiera miedo de ir a Egipto. Quiero contarles rápidamente qué fue eso, qué pasó. Quiero que vayamos, por favor, a Génesis capítulo 12.
Yo sé que estoy leyendo un montón, pero quiero terminar de leer rápido para poder avanzar con mi charla y conversación con ustedes. Aliste ahí su pasaje bíblico, Génesis capítulo 12, mire si su esposo ya lo encontró, mire si su hijo ya lo encontró, mire al de al lado, que no es más gente, su abuela, su mamá, no sé con quién vive. Y déjelo ahí en stand-by un poquitico. Quiero contarles un poquito de lo que ha sucedido en estos días con mi esposo y conmigo. Resulta que nosotros más o menos hace 20 y pico de días que les dije, decidimos quedarnos en aislamiento obligatorio, preventivo, porque ya no sé cómo se llama, porque es como aislamiento preventivo pero obligatorio, y el Estado lo llama de una manera y la alcaldesa lo llama de otro. El caso es que todos estamos obligados a estar en la casita. Mi esposo y yo decidimos quedarnos en la casa porque desde el jueves 9 de julio yo me levanté con unos síntomas de malestar. Me levanté malita, no sé, eso que uno entre sueños siente que está enfermito. Algunos ya conocen la historia, otros no la conocen, entonces hoy la vamos a contar a grandes rasgos también. Amanecí malita y automáticamente le dije a mi esposo y le dije a mi mamá cuando ella también se levantó que pues me sentía como maluca, entonces que me iba a quedar en el apartamento, pues porque todos sabemos, espero que lo estén haciendo todos responsables, que si en este momento alguno llega a tener algún síntoma de gripa, pues lo que debe hacer es quedarse en su casita. Entonces yo notifiqué eso, dije que me sentía un poquito malita y que me iba a quedar en la casa. Samu ese día hizo un par de cosas, pero le dije, amor, con mucho cuidado, por favor, el tapabocas. Nosotros hemos sido muy juiciosos con el tema del tapabocas bien puesto, con hacer las cosas bien al respecto. Entonces, ese día estuve muy malita. Con el pasar del día sentía más malestar. Y en la noche tuve fiebre ese día, el jueves. Y el viernes también. Y vamos a dejar la historia ahí y vamos a continuar para que ustedes queden en un suspenso y esperen a ver qué vamos a contar más adelante. El caso es que, como les estaba contando, pues resulta que este personaje, Jacob, tenía miedo por alguna razón tenía miedo de descender a Egipto a buscar a su hijo, como si Egipto representara algo extraño. Pues resulta que su abuelo, en Génesis capítulo 12, que es un pasaje muy famoso, porque resulta que en Génesis capítulo 12 es cuando Abraham se llama en ese momento, recibe el llamamiento de Dios. O sea, es el famoso pasaje en el que Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, que muchos de ustedes conocen, y van a ir a la tierra prometida. Yo tengo una tierra especial para ti. Resulta que este hombre coge su familia y decide salir de su casa, deja todo en su tierra. Abraham era un hombre bien acomodado con sus cosas, con sus terrenos, con sus casas, con su ganado, no sé si era ganado, con sus animalitos. Y él decide salir y seguir la voz de Dios de lo que él estaba diciendo. Pues resulta, vamos a ver el versículo 5. Ya lo buscó, Génesis capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, en ese momento se llamaba, si se dan cuenta, él Abraham y ella Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Entonces miren, para que no se enreden, recorrido. Abraham salió de donde él vivía y dice que salió con dirección a Canaán. Y a Canaán llegaron, o sea, cumplieron el recorrido efectivo hasta Canaán. Luego el versículo 6 dice que luego pasaron a Siquem y Moré. Son sitios diferentes en el recorrido de ellos. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Estaban ahí por la zona. Pasaron de un lado, vieron un par de sitios, pero seguían en la zona como en la ruta que papá Dios les había indicado. Miren lo que dice el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré toda esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová
quien le había aparecido. En cada uno de estos sitios que les estoy diciendo que recorrieron, si ustedes se dan cuenta, Abraham recibe la bendición de Dios, como diciéndole, vas por el lugar indicado, muy bien querido hijo, lo estás haciendo perfectamente, vas muy bien. Y a Abraham, cuando sabía que estaba haciendo las cosas bien, lo que optaba por hacer era levantar un altar y adorar a Papá Dios. Cuando tú estás bien con Dios, pues tú le das amor mutuo, los dos estamos felices, el uno con el otro con el uno. Eso estaba pasando con Abraham. Ahora, enseguida dice el versículo 8, pero se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó nombre a Jehová. Miren lo que pasa ahí. Se movió un poquito, pero volvió a levantarle un altar a Jehová. Luego, él sentía que iba por el lugar indicado. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Hubo entonces, versículo 10, esta es la parte interesante, resulta que algo sucede. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Palabras más, palabras menos. Estando este personaje en ese lugar, se avecinó una crisis económica en la zona en la que ellos estaban. Pero no cualquier crisis económica. Dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre de la tierra. O sea, era una crisis terrible como la que muchos de nosotros conocemos que el mundo ha vivido o nosotros hemos vivido o la gente ha vivido. Resulta que este hombre, en este versículo pasa algo y dice que Abraham descendió a Egipto. Quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde dice que Dios le dice a Abraham que descienda a Egipto? Y lo más chistoso es que si leen los siguientes versículos, en Egipto Abraham no levanta un altar para Dios. Palabras más, palabras menos. En cada sitio del recorrido de Abraham levantó un altar y Dios le decía, muy bien querido hijo, esta tierra es para ti. Pero cuando Abraham decide bajar a Egipto presionado por la crisis económica que se estaba viviendo en el sector, en ese momento ni hay altar para Dios, ni Dios dice, hijo, muy bien, esta tierra te voy a dar. Luego Abraham tomó la decisión por sus propios medios de moverse a Egipto. Una mala decisión, movido por una situación de miedo. Ahora, en ese momento, hoy en día, cuando hay crisis, todo se sabe por los medios de comunicación, los mensajes llegan a los celulares, uno abre Facebook y la gente lo está publicando. Es muy fácil enterarse de lo que está pasando afuera. Pero resulta que para Abraham no era lo mismo, porque en esa época no había redes sociales, no había Instagram, no había televisión, las noticias llegaban súper demoradas, pero los viajeros y la gente de alrededor seguramente estaba comentando sobre la crisis económica de una manera que generaron miedo en Abraham y su esposa. Imagínense a los dos pobres, además que ellos estaban moviéndose de zona en zona, acababan de salir de su casa, de su tierra, de las cosas que ellos tenían, se van a deambular como unos nómadas y resulta que llegan a un sitio donde de repente llega una crisis económica terrible, pues Abraham, sin pensarlo y sin preguntarle a papá, lo que decide es salir corriendo e irse a Egipto. ¿Se acuerdan que les dije que era muy probable que tanto Abraham, Isaac y Jacob no tuvieran una buena historia antigua con Egipto? Pues resulta que a Abraham no le fue bien en Egipto. Efectivamente, hay un problema que se da con su esposa porque él tiene que mentir sobre su esposa. Dice que no es su esposa, sino que es su hermana. Luego lo descubren y lo echan de Egipto. Entonces, para Abraham, Egipto no empezó siendo algo bueno. En la mente de Abraham, y por ende de su hijo, y por ende seguramente de su nieto Jacob, Egipto es el recuerdo de un mal momento económico y es el recuerdo de una mala situación que vivieron y de una expulsión. Díganme cuántos no tenemos eso en nuestra vida, cuántos no hemos vivido, tenemos malos recuerdos de épocas de crisis duras que hemos vivido y que uno dice, uy, me acuerdo de eso y me da como algo interno
Pues porque no es chévere acordarse de ese momento. Esto nos ayuda de pronto a ilustrar un poquito por qué Jacob tenía miedo de ir a Egipto. Segunda razón, posible causa por la cual Jacob no quería ir a Egipto a pesar de que allá se iba a ir a encontrar con su hijo. Resulta que en Génesis capítulo 15, les voy a mostrar, Génesis capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Abraham, tiempo antes, había recibido una profecía de algo que iba a suceder con su pueblo, con su descendencia, y era que iban a llegar a una tierra ajena e iban a ser esclavos por 400 años. Yo creo, yo intuyo, yo presiento que Abraham hizo una conexión. A mí en Egipto me fue mal, a mí en Egipto no me funcionaron las cosas, cerca de Egipto viví mi crisis económica, Dios me dice que en algún momento mi pueblo, mi descendencia va a caer en cautiverio por 400 años. A mí eso me huele que va por el lado de Egipto. Egipto no era un buen tema para ellos. Sumémosle a eso que aunque ellos no estuvieran en Egipto durante todo ese tiempo, resulta que Egipto tenía unas características muy puntuales. Era una nación fuerte. Ahí estaba el faraón. Eran personas poderosas, no muy justas, esclavizantes. Era un pueblo que tenía unas condiciones que aunque ellos no vivieran allá, Abraham había tenido una leve conexión con Egipto, había visto cómo era. Y pues el rumor, ¿no? El voz a voz, el viajero que llega, el vecino que estuvo en Egipto y dice, uy, no, eso por allá es terrible. Todo lo que habían contado acerca de ese lugar. Todo eso juntado, unido a lo que vivió su abuelo Abraham, pues hizo que este hombre no quisiera bajar en ese momento a Egipto. Algo no le causaba buena espina a Jacob con el hecho de ir a Egipto. Muchas cosas que decir de esto, ¿saben? Hay malos recuerdos que nos dañan la cabeza, malos recuerdos que nos han pintado, me pintaron pajaritos en el aire, malas enseñanzas o malos recuerdos que nos han forjado y nos han metido de alguna manera en la cabeza, iglesia, que todo siempre funciona bien y todo es color de rosa y no nos preparan para los finales no tan felices. Y aquí vamos a seguir con mi historia. Ay, me llevé el cable. Aquí vamos a seguir con mi historia familiar. Les estaba contando que pasó el jueves y el viernes y yo seguía con síntomas de gripa. En las noches tenía fiebre y pasó al día siguiente escalofríos, dolor, malestar, cansancio. Yo ya ahí como que dije esto va por mal camino. Y resulta que en mi mente pasó el tema de, me contagié de COVID. Pues el COVID es lo que está pasando ahorita, no sé qué. Obviamente lo comenté con mi familia, con mi esposo. Pero hay muchas cosas que me causaron curiosidad, ¿cierto? Vamos a echar rulo acá. Una de ellas es la negación de absolutamente todo el mundo a mi alrededor, la mayoría, en cuanto a no tienes COVID, es solo una gripa, relájate. Muchos lo hicieron porque de verdad lo creían y muchos lo hicieron para que yo no me preocupara y para que Samu no se preocupara. De eso nos dimos cuenta y nos enteramos después, aunque la verdad era muy obvio. Empezaron a pasar más cosas. El sábado fue como el día, ese fue 9, 10, el 11, fue como el día más crítico de malestar. Ese día hubo una charla de mujeres virtuosas en la noche y yo me conecté y de hecho medio participé, pero ese día me sentía demasiado mal. Tuve fiebre alta, como estuvo como en 38,7 esa noche más o menos. Casi no la podemos bajar, terminé bañándome con agua tibia para poder bajar la fiebre. Todo eso pasó en el calor de mi hogar, porque Samu y yo fuimos muy reservados con el tema. Yo les contaba a mi familia como al día siguiente, ¿saben? Como estuve malita, tuve fiebre. Pero nunca en el momento les escribía como tengo fiebre de 38 o no sé qué, porque realmente no quería generarles angustia o alarma. Mi esposo estaba súper bien, él no tenía ningún síntoma de nada, estaba perfecto. El domingo resulta que me dio mucha hambre y quise prepararme una crema marinera
Y resulta que cuando la estaba preparando me di cuenta que no me sabía a nada. La cremita, yo dije, esa crema, esa marca, esas cremas que son esas cremas de sobre, entonces uno de por sí desconfía. Yo esa crema de mala calidad, eso me pasa por ponerme a probar sabores exóticos. Le dije a Samu, como, ay, esa crema quedó fea, a mí no me sabe nada. Pero resulta que por allá se me prendió un chip interno y se me prendió porque caí en cuenta que hay uno de los síntomas del COVID, que es que se pierde el sentido del gusto. Casualmente me había pasado con un producto que había comprado ese día o el día anterior, que me había llegado y no me olía nada y yo pensé que el producto también era de mala calidad. En ese momento até cabos, abrí la nevera, saqué una botella de Coca-Cola, valga la cuña, me serví el vaso de Coca-Cola y dije, esta es la prueba de fuego. Lo probé y efectivamente no me sabía a nada. En ese momento, iglesia, tengo que contarles que en mi mente fue como, tengo COVID, nada que hacer. Pues le dije a Samu, tengo que contarles algo muy importante y es que no me angustié, sino que me dio una risa con mi esposo. O sea, el tema de que no pudiera sentir un sabor y que no pudiera sentir un olor, en mí lo que hizo fue generar una angustia, una risa y un motivo de chiste con él, que de verdad, con todo el respeto del mundo lo hago, fue así y así lo vivimos en la casa. El lunes mi esposito empezó a tener síntomas, de dolía el estómago y tenía tos, como una tos seca. En ese momento todavía hablábamos con muchas personas y muchas personas nos decían, no, yo creo que eso es una gripa normal, no, yo creo que no pasa nada, tranquila, Carito, no sé qué. Muchas personas estuvieron súper pendientes, pero creo que realmente nunca lo contemplaron. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque no voy a entrar en todos los detalles. En los próximos días confirmamos, no a través de la prueba, porque como todos sabemos el tema de las pruebas está algo complejo en el país, las demoras y todo lo que está sucediendo, pues resulta que en los próximos días confirmamos que efectivamente lo más probable, un 95% de probabilidades de que mi esposo y yo hubiéramos adquirido el virus, tuviéramos COVID en nuestra casita. Los síntomas de él fueron diferentes, no parecidos a los de una gripa. Y lo concluyente para los médicos fue que él también perdió por completo el sentido del olfato y del gusto. Entonces hablamos con un médico de Sura por una llamada virtual y él fue súper sincero y dijo como, me acuerdo mucho que ese día fue como todo tranquilo, como tranquila, pues te voy a ordenar la prueba, pero yo quiero que tú sepas que lo más probable es que tengas COVID y tu esposo también, pero tú estás bien, eres joven, no tienes razón para estar complicada. Iglesia, tengo que decirles que realmente mi esposo y yo jamás nos estresamos. Quiero decirles que no lo sé explicar, pero en mí y en mi cabeza lo que sí empezó a pasar fue un montón de cosas y recuerdos acerca de cosas que papá Dios me había dicho a través de mis últimas enseñanzas, a través de mis devocionales, y lo convertí en algo que para mí era interesante, curioso. Lo digo con todo el respeto, sé que hay muchas personas en este momento que es un tema complejo, que está afectando a nivel mundial a muchísimas personas, pero yo hoy quiero contarles, y por eso hoy estoy aquí tan cómoda y como tan relajada y tan deportiva, porque realmente quiero contarles cómo lo viví yo y quiero que esto sea más charlado. No sé por qué, de alguna manera muchas personas hemos creído, muchos cristianos hemos creído, que el COVID, específicamente hablando de este momento, es diferente a todos los demás problemas de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado muchas personas a mi alrededor que se han basado automáticamente en decir que el COVID nunca le va a dar a ningún cristiano y que si le da, a lo mejor el cristiano estaba en la mala y por eso le dio y Dios lo castigó. He escuchado muchas personas con un terror enorme hacia la enfermedad, entre esas yo obviamente cuando empezamos a escuchar que iba a llegar, pensar en que le dé a un familiar es sumamente angustiante, yo lo sé, yo también lo viví. Pero tengo que decirles que me generó una preocupación y me generó una preocupación porque lo que papá me recordó a mí automáticamente fue la historia de 4 personajes sobre las que ya había predicado yo hace unos meses, que fueron los queridos Sadrach, Mesach y Abed-Negó en compañía de Daniel. Para los que se acuerdan de esta predicación, y si no, búsquela, está dentro del historial de las predicaciones de Entre sus brazos,
Resulta que esta predicación a mí me enseñó algo hermoso, me lo habló Dios a mí, yo se lo hablé a la iglesia, y era que Dios me estaba hablando sobre 3 personajes que habían caído en el horno de fuego, que habían caído a este horno y que seguramente lo que todos hubiéramos querido escuchar de la historia es que no hubieran caído en el horno, sino que Dios los hubiera librado de esto antes del horno, que hubiera puesto un ángel en la puerta del horno e impidiera que los lanzaran, además porque no sé si ustedes se acuerdan, a ellos los botaron amarrados al horno. Ellos alcanzaron a caer en el horno de fuego y a estar un tiempo ahí. Resulta que me acuerdo mucho de esta enseñanza porque es papá dejándome vivir esa situación y papá dejándome vivir lo que ahí pasó. Ya lo compartí con algunas personas de la iglesia y hoy lo traigo acá, pero lo traigo con un poquito más de base bíblica, iglesia, ¿saben? Porque en la historia de la Biblia, en la historia de esa mujer Agar y su hijo Ismael, la historia que hubiéramos querido escuchar es que o nunca los echaron y Dios movió el corazón de Abraham y de Agar y de Sara y todos se reconciliaron y fueron felices por siempre, o que Agar salió al desierto con su hijo después de haber sido exiliada y en el desierto llegó a un palacio y se convirtió en la reina del desierto y todo fue perfecto para ellos, pero resulta que la Biblia nos dice que ellos por siempre vivieron en el desierto, que este niño creció en el desierto, que le tocó acomodarse a esas condiciones. Luego nos encontramos con un personaje al que le toca ir a una tierra que le genera cierta desconfianza, que es Egipto, que le genera temor, porque en la Biblia lo podemos ver literalmente. La Biblia nos cuenta cómo Dios tiene que decirle a Jacob, 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 yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré una gran nación de ti. Y como ellos les puedo contar muchas historias de la Biblia, ¿saben? Hay una historia muy buena, no la voy a leer por cuestiones de tiempo, pero les voy a decir dónde la encuentran. La encuentran en el libro de Hechos y les quedo debiendo el versículo porque no lo tengo aquí. Ahorita lo reviso bien hasta acá. Espérenme un segundito. Lo debo tener acá. Hechos capítulo 28. Es la historia de un personaje, esta también la desconocía. Resulta que Pablo, durante la época en la que él estaba predicando y era perseguido, fue encarcelado, o bueno, fue capturado, y lo llevan en un barco. Pues resulta que estos personajes, a raíz de una situación que viven de naufragio en el mar, van a dar a una isla. No sé si usted conocía esa historia, es una historia no muy famosa. Llegan a la isla después de muchos días de haber naufragado en el mar. Llegan a la isla y en la isla se da una escena. Las personas de la isla los acogen muy bien, los reciben bien. Acuérdense que él estaba cautivo. Hay una escena en la que dice que él se fue a recoger todo inocente su leñita para armar una fogata. Y mientras recoge la leña para armar la fogata, sale una serpiente y lo muerde. Una serpiente venenosa. Todas las personas alrededor de él lo primero que hacen es decir, claro, como él es un hombre malo, que hace lo que no es, prácticamente predica lo que no es, enseña lo que no es un delincuente, por eso es que le pasan esas cosas y lo mordió la serpiente. Seguramente en la mente de muchas personas podría aparecer el hecho de que le dijeran, claro, su Dios no lo salvó de que lo mordiera la serpiente, porque si él estuviera con Dios, la Biblia dice que nada nos va a hacer daño, que todas las plagas y todo lo que hay alrededor nuestro van a pasar y nosotros vamos a estar impecables. ¿Saben qué me gusta de esta historia? Que la serpiente lo mordió. Lo mordió, nada que hacer. El chino cogió, movió una leña, la serpiente estaba ahí, brincó, se le quedó prendida de la mano y lo mordió. ¿Qué sucede después? Que a Pablo no le pasa nada tras la mordedura de la serpiente y entonces toda la gente dice, ¡oh, milagro! A Pablo no le pasó nada, gracias a Dios, Dios lo libró. Bueno, y ahí se da como todo el desenlace que estuviéramos esperando. Pero si se dan cuenta, otra vez es una historia que no cumple con el
paradigma, no, voy a cambiar la palabra porque me la voy a inventar, que no cumple con los esquemas que nosotros quisiéramos y esperamos escuchar. Bien sea porque estamos acostumbrados a las historias de los finales felices para siempre, bien sea porque se nos olvidó que la Biblia habla de que en el mundo habrán aflicciones, bien sea porque nos han enseñado que por ser cristianos o nosotros mismos nos hemos metido en la cabeza el tema de que no vamos a sufrir nunca y no vamos a tener percances y no vamos a tener problemas en la vida. Yo no sé por qué, pero la escena de Pablo me encanta porque me deja ver que lo mordió y que aunque no le pasó nada, Pablo no se pudo librar de la mordedura. Ismael no se pudo librar de vivir en el desierto toda su niñez, su infancia, hasta que se casó con una mujer en Egipto. ¿Quieren que les diga algo, iglesia? Aprendí algo tan chévere en estos días en mi casa y es que aprendí, viví, creí y sentí que estar en mi casa y haberme contagiado de COVID no tenía nada que ver con falta de fe, porque a lo mejor muchas personas que me oyeron decir, yo creo que tengo COVID, a lo mejor dijeron, no, pero esta mujer no tiene fe, ella tiene que orar y declarar que el COVID en su familia no iba a entrar. ¿Quieren que les diga algo? Creo que la fe en mi casa, con mi esposo, la vivimos con un estado de tranquilidad que no les puedo describir, pero que Dios de alguna manera en mi corazón me dijo, ¿te acuerdas la historia de estos personajes que cayeron en el horno de fuego? ¿Te acuerdas que tú enseñaste que mi propósito más allá de evitar que cayeran en el horno era que cuando cayeran en el horno, las personas que estaban afuera, en vez de ver 3 personajes en el horno ardiendo, vieron 4 y ese 4 era Dios en medio de ellos? Y eso me recordó que obviamente esa era mi vida en este momento con mi esposo, que automáticamente, iglesia, hay Egipto, hay desierto, hay complicaciones, hay virus, hay crisis económica. Pero ¿quieren que les diga algo? Absolutamente todo eso formó a los personajes de la Biblia de una manera. Los convirtió en personajes tan fuertes, con historias tan atractivas para contar. Yo tengo que confesarles algo, iglesia, porque ya el tiempo caducó, pero tengo que contarles que jocosamente le dije a un par de personas, voy a tener una historia que contar en mi vida y es una historia que voy a poder predicar, porque no es contar por contar, es que puedo predicar, puedo hablar de que yo caí en el horno del COVID, pero no caí sola, sino que habíamos 3 con mi esposo y papá Dios en medio del horno. Y el hecho de que yo pueda decir eso, iglesia, para mí simboliza y significa la historia más bonita. Ahora, esta predicación no ha acabado porque no he desarrollado y no he dado un desenlace para todos ustedes. Dice el pasaje que estábamos leyendo de Génesis capítulo 46. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y para este desenlace tengo un invitado especial el día de hoy, aquí en mi sofá, en mi casa. Y quiero invitar a mi esposo, querido, bello, guapo, a que esté por aquí conmigo un momentico para este cierre. Ven, amorcito. A ver, esperamos no desacomodar todo. Ven, cielo. Para los que no lo conocen, les presento a mi esposo guapo, querido, hermoso, que me está poniendo atención durante la predicación. Quiero que escuchen esto. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. ¿Saben qué? Este hombre tenía miedo de ir a Egipto porque Egipto representaba recuerdos de malas situaciones familiares de su abuelo. Egipto representaba recuerdos de situaciones y crisis económicas de su familia. Egipto representaba un pueblo peligroso de alguna manera por los rumores que ellos escuchaban todo el tiempo. No era el sitio más atractivo para ir.
Y a veces las situaciones de nuestro alrededor nos hacen dar un miedo terrible a afrontar las situaciones. Y nos gustaría pensar como hijos de papá que nunca nos va a tocar vivirlos, ¿saben? Que nunca nos va a tocar afrontarlos, que papá nos va a librar desde el antes. Yo sé que él lo hace, no lo ha hecho con nosotros muchas veces, nos ha librado de robos, nos ha librado de angustias, pero a veces terminamos como Pablo y es que la serpiente por alguna razón no nos alcanzamos a salvar y se lanza y nos muerde. Y aún así salimos bien librados. En este momento estamos súper bien, estamos cumpliendo los días de aislamiento, no hemos recibido el resultado de la prueba. Hemos hablado con los médicos de la Secretaría, médicos de la EPS, todos han concluido lo mismo. Igual es muy probable que ya les salga negativa porque nos la hicieron hace 8 días, o sea, hace nada, cuando ya estábamos prácticamente bien. Y pues obviamente en ese caso, pues lo más probable, el médico me decía es que ya les salga negativa, pero tuviste COVID. Y yo le decía a todo el mundo, ok, tuve COVID. Y saben, no lo digo porque carezca de fe, lo digo porque al contrario, creo que tenemos una fe tan grande los dos que nos dimos cuenta que durante este tiempo éramos 3 en medio del horno. Porque papá nos recordó que a veces hay que caer en el Egipto, que a veces nos toca vivir en el desierto, que a veces las situaciones no son fáciles, pero que definitivamente como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego en la antigua predicación, como lo está haciendo con Jacob en este momento que le está diciendo, no temas de descender a Egipto porque en ese lugar, en ese sitio que representa tanto temor, en ese sitio que representa tanta angustia, yo haré de ti una nación grande. Porque ¿saben qué? No solamente nos libra del problema, sino que cada cosa que vivimos nos hace más fuertes, nos hace naciones más grandes, nos hace más firmes en nuestra relación con Él. Nos hace tener más historias que contar en las cuales podemos decir, fue duro y la pasamos duro, pero papá Dios estuvo con nosotros. No les vamos a decir que fue una delicia, que los síntomas son una maravilla, fue una tragedia no oler. Sin gusto y sin olfato es horrible. Exacto, no poder saborear, no poder oler, la fiebre, el malestar. Ok, eso no es nada chévere, no nos gusta, pero ¿saben algo? Hoy en día estamos muy felices de poderle decir a la iglesia, vivimos lo que era pasar un Egipto chiquito, un desierto pequeño, un desierto que para muchos afuera está siendo terrorífico y podemos decir hoy que nuestro Dios estuvo con nosotros y que esto nos va a hacer mucho más fuertes a nosotros como familia. Y quiero invitarte a que cierres tus ojitos ahí en la casa. Hoy queríamos contarles esta historia, hoy queríamos hablarles acerca de esto que nos sucedió a nosotros. Sé que muchos de ustedes no lo sabían, queríamos contárselo de una manera especial y realmente quiero que cierren sus ojos ahí en la casa. Iglesia, a veces va a tocar pasar situaciones difíciles, a veces no va a ser el final o la historia completa feliz como la hubiéramos querido, pero yo quiero que ustedes siempre piensen algo. Absolutamente todos los personajes de la Biblia que tienen una historia fuerte, una historia con papá grande, pesada, que uno dice, ¡guash! ¿Qué historia? Fueron personajes que vivieron su desierto y que les tocó pasar por hornos de fuego y por fosos de leones y por pruebas difíciles y por desiertos durante mucho tiempo, pero fueron personas que formó papá de una manera enorme. Todo lo que estés viviendo ahorita, no solamente con este tema, sino a nivel familiar, a nivel de otras enfermedades, a nivel económico, puede verse tan duro, pero hoy tenemos algo por decirles como familia, como iglesia, y es no teman, porque papá en medio de esa situación hará de nosotros una nación grande y fuerte y nos da armas y herramientas para ser más fuertes. Cuando uno no ejercita la fe, se debilita. Cuando uno vive situaciones duras, le toca sí o sí ejercitar la fe. Nos pasaron cosas chistosas como tener que tranquilizar a la gente que nos llamaba. La gente intentaba llamarnos a tranquilizarnos. Realmente nosotros terminábamos tranquilizando a las personas. Cosas y anécdotas enormes tenemos por contar en nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestros nietos. La Biblia habla de cómo lo que vivimos lo debemos testificar y eso es lo que estamos haciendo hoy. Y vamos a orar por tu casa, vamos a orar por nuestra casa, vamos a orar por ese desierto, por ese Egipto al que nos da miedo llegar, por ese Egipto que a veces no quisiéramos vivir, pero por alguna razón nos va a tocar visitar, por ese desierto que no quisiéramos atravesar, pero que a lo mejor en los planes de papá
o por las circunstancias de la vida nos va a tocar atravesar, y vamos a dar gracias por los que Dios nos va a librar, porque también van a haber muchos que Dios va a decir, no quiero que lo vivas, eres mi hijo y te voy a guardar. Pero vamos a aprender a ver la vida con los ojos que papá quiera que la veamos, y es, papá, ok, a veces me va a tocar caer al horno, pero cuando caiga al horno voy a tener la plena certeza de que tú vas a estar ahí conmigo y los demás a mi alrededor lo van a ver. Papá, hoy te damos gracias como iglesia, te damos gracias como familia, te damos gracias, papá, por nuestros hogares. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has enseñado cosas hermosas este día, porque, papito lindo, nos has recordado que a veces en la vida hay dificultades, que a veces en la vida hay desiertos, que a veces en la vida hay Egiptos que toca visitar de vez en cuando, que a veces en la vida no todo es color de rosa, mi Dios. Lo que sí no podemos tener la más mínima duda es que así como estuviste con Agar e Ismael, es que así como estuviste con Moisés, es que así como estuviste con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, es que así como estuviste, mi Dios, con Jacob dándole valentía y recordándole que iba a ir a Egipto, que sabía que le daba miedo, que lo iba a cuidar y que iba a hacer de él una gran nación, así estás hoy con nosotros recordándonos que en medio de cada situación dura que estamos viviendo vamos a ser más fuertes. Tú estás con nosotros, nos vas a cuidar, así como estuviste con Pablo, que aunque fue mordido, mi Dios, tú lo libraste de estar mal, lo libraste de la muerte, mi papá Dios. Así hoy lo aceptamos, así hoy miramos al cielo, te damos gracias y te decimos, papá, eres el mejor del mundo. Y si nos estás formando, recibimos tu formación. Y si nos estás volviendo fuertes y naciones grandes, recibimos esa formación, mi Dios. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi esposo habló muchísimo. Solo quería que él estuviera aquí conmigo para darle gracias a papá, los dos como familia, y mandarles un abrazo enorme, así que mucho ánimo, porque todo lo malo que estemos viviendo ahorita, iglesia, nos va a formar, y sobre todo no lo vamos a vivir solos, lo estamos viviendo con papá, y cuando es uno más peleando la batalla, la historia y el desenlace de la historia es mucho más lindo. Los queremos mucho y les mandamos un abrazo enorme. Chao, Los gracias. queremos. Chao. Muchas gracias, Pastora Carito, por esa predica tan bonita. Estoy segura que fue de bendición para cada una de las personas que la vieron hoy y para las personas que la verán después. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página principal que es www.entresusbrazos.co. Allí podrán encontrar información acerca de la iglesia, oraciones semanales y demás. También tenemos Instagram y Facebook, nos encuentran allí como @entresusbrazos. Iglesia, recuerden que el Ministerio de Intercesión creó una línea especial para que cada uno de nosotros podamos llevar nuestras peticiones de oración. También el Ministerio de Devoción creó playlists en Spotify, las pueden encontrar como ESB Iglesia. Listo, entonces para poder terminar este tiempo, les voy a pedir que cierren sus ojos y Dios, gracias por el mensaje que nos diste el día de hoy. Gracias porque nos permitiste escucharte y aprender más de ti. Te pido, papá, que nos sigas acompañando como lo has hecho siempre durante esta nueva semana que empieza. Bendice las familias, Dios, que están lejos de nosotros y que quizás no hemos podido acompañar. Bendícelos, Dios, y hazles también saber nuestro amor a través de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que estén muy bien, iglesia. Hasta luego. Muy Chao. buena semana.